Eres un pobre perdedor. ¿Viniste aquí solo por dinero? Estoy harta de esto. Lárgate de aquí ya. Sofía, la nieta de Javier, el jefe de la empresa, hizo un comentario tan contundente que me sorprendió. Incluso Javier palideció, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras correctas. Me impactó la actitud de Sofía, aunque sus comentarios fueran duros. Parecía estar a la defensiva, intentando evitar más daño en lugar de querer denigrarme o oprimirme. Soy Daniel López, un empleado de unos 30 y tantos años en la división de informática de una empresa de procesamiento de metales. Algunos de mis antiguos compañeros de clase me dicen que tengo un futuro sólido e incluso expresan envidia porque es una empresa bastante importante en la zona. Pero, en verdad, tengo muchas preguntas. El mundo está cambiando rápidamente y negocios como el nuestro, que importan y procesan materias primas del extranjero, están sufriendo enormemente como resultado de la reciente pérdida de valor del euro y el aumento de precios. Además, los avances técnicos están ocurriendo a gran velocidad. Por lo tanto, pronto nos quedaremos atrás si no priorizamos el aprendizaje y la mejora personal. Por esta razón, un empleo en una gran empresa o en una con influencia local no garantiza seguridad a largo plazo. Lo que más miedo me da es volverme innecesario. Tuve un accidente hace unos años que me hirió las puntas de los dedos. Tuve el accidente al entrar en contacto con una máquina en el trabajo. El presidente Javier había venido al lugar de trabajo conmigo y un joven ingeniero llamado Pablo para preparar una nueva línea de fabricación, ya que estaba deseando aumentar la eficiencia operativa. Pablo tropezó sin querer con una herramienta mientras inspeccionábamos el equipo real y hablábamos sobre cómo crear un flujo de trabajo eficiente. «Cuidado», grité e instintivamente agarré el brazo de Pablo, tirando fuertemente hacia atrás. Me tambaleé hacia la máquina de procesamiento de piezas, inclinándome hacia adelante en el proceso. Pablo y Javier me miraban con expresiones pálidas cuando me di cuenta de lo que había pasado. «Llamen a una ambulancia ahora mismo». «Daniel, no te muevas y quédate quieto». «Que alguien vaya a buscar al médico del centro de salud». Todavía pálido, Pablo temblaba y no podía hablar. Miraba mi mano. Me di cuenta de lo que había pasado cuando miré hacia abajo, a las puntas de mis dedos. Una punzada de dolor me atravesó en ese mismo instante. Inmediatamente me desmayé por el intenso dolor y el horror de lo que me había ocurrido. Como resultado de la lesión, tengo una limitación en la punta de mi dedo meñique. A pesar de estar clasificada como una discapacidad, no afecta mi día a día. Inicialmente me resultó difícil funcionar sin mi dedo meñique, pero desde entonces he aprendido a arreglármelas sin él. De hecho, estoy agradecido de que, a pesar de lo arriesgada que fue la situación, solo me lastimé el dedo y sobreviví. Perder la función de parte de mi cuerpo me ha hecho apreciar más mi salud y la capacidad de vivir mi vida diaria sin problemas. Sin embargo, Javier y Pablo, que estuvieron presentes en la escena, todavía parecen no poder quitarse de encima la culpa que sienten hacia mí. Como líder de la organización y alguien que estaba en el lugar, Javier siente un fuerte sentido de responsabilidad, lo que hace que sus sentimientos de culpa sean aún más profundos. En cuanto a Pablo, estaba tan profundamente afectado por la idea de que yo me hubiera lastimado en su lugar debido a su descuido que evitó venir a trabajar durante un tiempo. Hoy en día, me saluda con una sonrisa, pero sé que siempre me está vigilando, listo para intervenir y ayudarme siempre que manejo tareas menores o ingreso de datos. Es gracias a compañeros tan amables y solidarios que me siento seguro en el trabajo. Pero incluso con este gran ambiente, no hay garantía de que esta empresa siga teniendo éxito para siempre. El negocio va bien ahora, pero saber que otras empresas del mismo sector han cerrado nos mantiene alerta. Si este lugar de trabajo desapareciera, ¿qué me pasaría a mí, un hombre soltero? Ese es el miedo constante con el que vivo. Un día, Javier me llamó a su despacho y con una expresión seria dijo esto: «Daniel, tengo que pedirte un favor. Me gustaría presentarte a mi nieta. Por favor, conócela en algún momento pronto». Honestamente, quedé desconcertado por la inesperada petición. Por vergonzoso que sea admitirlo, nunca he tenido novia. No es que no me interese el romance en absoluto, pero mientras me esforzaba en mis estudios y actividades extracurriculares, nunca tuve la experiencia de enamorarme profundamente o de estar locamente enamorado de alguien. Cuando era más joven, no le di mucha importancia. Pero al llegar a los veintitantos, empecé a sentirme ansioso por esta parte de mí mismo.
solía pensar que sería bonito casarme algún día. Pero al acercarme a los 30, empecé a preocuparme de que pudiera quedarme soltero para siempre. Decidido a cambiar, intenté contactar con mujeres a través de redes sociales con aficiones compartidas y asistí a eventos para solteros para conocer posibles parejas. Desafortunadamente, mis esfuerzos no tuvieron éxito. No es que no conociera a mujeres maravillosas, pero estaba tan nervioso que apenas podía hablar y ni siquiera podía pedir una segunda cita. Nunca pensé que mi falta de experiencia en el romance me acorralaría así. Pero después de cumplir los 30, renuncié a la idea de casarme y formar una familia propia. Desde entonces, decidí que viviría solo el resto de mi vida. Y la idea de que alguien como yo fuera presentado a la preciosa nieta de Javier ni siquiera se me pasó por la cabeza. Así que, es natural que me sorprendiera su propuesta. A pesar de que es el presidente de mi empresa, no pude aceptar fácilmente conocer a su nieta. Estoy agradecido a Javier y aprecio todo lo que ha hecho por mí. Por lo tanto, quería cumplir su petición de alguna manera. Sin embargo, esto no era solo sobre mí y Javier. Esto también era sobre la vida de su preciosa nieta. Lentamente negué con la cabeza mientras Javier me miraba con ojos serios. Javier, lo siento mucho, pero tengo que rechazarlo. Ya tengo 30 y tantos, soy un hombre corriente, y para ser honesto, no tengo mucha confianza en mí mismo. Como sabes, no se me dan muy bien las mujeres. Mientras decía esto, inconscientemente me froté las puntas de los dedos. Normalmente me contenía de tocarme los dedos en público. Pero con la gravedad de este tema, ya lo había hecho antes de darme cuenta, especialmente al conocer a alguien por primera vez, me siento cohibido por tener los dedos diferentes. Javier debió haber notado esta manía mía. Con una expresión triste, me miró y habló en voz baja. Entiendo cómo te sientes, pero eres una persona mucho más notable de lo que crees. Lo sé porque he trabajado contigo. Solo conócela una vez. Quiero presentarte a mi nieta. Al principio, pensé que me presentaba a su nieta por mi lesión laboral. Pero por lo que dijo Javier, me di cuenta de que realmente me apreciaba hasta cierto punto. Me sentí genuinamente conmovido por sus palabras, y dada la seriedad con la que me lo pidió, decidí aceptar solo una vez. Sin embargo, no quería que su nieta tuviera ideas preconcebidas sobre mí. Le pedí a Javier que no mencionara mi lesión y que yo mismo la explicaría. Así es como terminé dirigiéndome al salón privado que Javier había reservado. Estábamos programados para conocernos a solas, así que Javier no estaría allí para ayudar con la conversación. Aún así, me sentí patético por estar tan nervioso por tener una comida con una mujer. Probablemente ella no pensaba en esto como algo a largo plazo, pero ya que tuvo la amabilidad de venir a cenar, no quería que se fuera sintiéndose aburrida o decepcionada. Ese pensamiento me ponía extrañamente inquieto. Llegué al restaurante, pero incluso después de la hora acordada, la nieta de Javier no apareció. Solo sabía que se llamaba Sofía. Me pregunté, ¿qué tipo de persona es Sofía? Mientras pensaba esto, la puerta de la sala privada se abrió de golpe. En ese momento, no pude evitar abrir los ojos sorprendido. Para mi asombro, era Javier quien entró. Tan pronto como me vio, se disculpó profundamente. Daniel, lo siento muchísimo. Sé que has sacado tiempo de tu apretada agenda, pero Sofía dijo que no podía venir hoy. ¿Le pasó algo?, pregunté con cautela. Por favor, cálmate. ¿Le pasó algo a Sofía? Javier me miró disculpándose y lentamente negó con la cabeza. No, no es eso. En realidad, pareció dudar, inseguro de si decírmelo, pero finalmente compartió la verdad. Parece que Sofía decidió de repente que no quería asistir a la cena de hoy e informó a Javier en el último momento que cancelaba. Javier hizo todo lo posible por calmarla y persuadirla para que fuera, pero aparentemente ella se negó rotundamente. Debió sentirse incómoda por cenar con un hombre de unos 50 y tantos. Para una mujer de 20 y tantos años, tener una comida a solas con alguien significativamente mayor puede resultar asfixiante. Comprendí perfectamente cómo debió sentirse Sofía. Así que, le hablé a Javier con una sonrisa. Javier, no pasa nada. Comprendo perfectamente cómo se siente Sofía. Cenar con alguien que no conoces, especialmente cuando hay una diferencia de edad, puede ser bastante incómodo. Javier negó con la cabeza y dijo, eso no es.
pero no pudo continuar con una razón. Probablemente sabía que yo había acertado. Eso en sí mismo era comprensible y tenía sentido para mí. Deliberadamente le hablé a Javier en un tono alegre. Para ser honesto, cenar a solas con una mujer me pone un poco nervioso a mí también. Estaba muy agradecido por tu presentación, pero también me siento un poco aliviado, así que, por favor, no te preocupes por eso. Salí de la sala privada y hablé con el personal. Después de confirmar que ni la comida ni las bebidas habían sido tocadas, me dijeron que podía irme sin pagar una tarifa de cancelación. Informé a Javier de esto, le di las gracias y salí del restaurante. La semana siguiente, cuando fui a trabajar, Javier se acercó a mi escritorio. Mencionó que quería hablar, y supuse que era sobre lo del otro día, así que sugerí que nos trasladáramos a otro lugar. Finalmente, decidimos hablar en su despacho. Lo primero que hizo Javier fue disculparse de nuevo. Siento de verdad lo del otro día. Tuve una conversación seria con Sofía. Parece que se siente arrepentida, pero quiero que se disculpe directamente. Quiero que crezca como una adulta independiente y responsable. Hizo una pausa antes de continuar. Odio seguir pidiéndote favores, Daniel, pero ¿podrías encontrar un momento para reunirte con Sofía de nuevo? Javier es increíblemente serio tanto en el trabajo como en su vida personal. Le disgusta cualquier cosa que carezca de integridad y si hay un error o un paso en falso, deja de lado su orgullo y posición para disculparse sinceramente. Esta actitud es una de las razones por las que es tan respetado por sus empleados. Parece que espera los mismos valores de su nieta Sofía. Comprendí los sentimientos de Javier, pero para mí, con solo saber cómo se sentían él y Sofía era más que suficiente. Javier, con solo oírte decir eso es más que suficiente para mí. Por favor, dejemos atrás este asunto. Estoy seguro de que Sofía tendrá encuentros maravillosos en el futuro. Por favor, perdónala por esto. Pero Javier todavía parecía insatisfecho. Casi parecía que estaba al borde de las lágrimas y me suplicaba, lo que me preocupó. Te hice sentir incómodo con toda esta situación, Daniel. Por supuesto, todavía espero que puedas estar con alguien tan maravillosa como Sofía, pero más que eso, como el que crió a mi preciada nieta, quiero que se convierta en una adulta responsable. ¿Harías el favor de complacer la egoísta petición de un anciano? La verdad es que Sofía perdió a sus padres cuando estaba en la escuela secundaria. Después de perder a ambos padres en un accidente repentino, la consumió el dolor. Javier ya había perdido a su esposa pronto y acogió a su nieta adolescente, criándola como padre soltero. Sus fuertes sentimientos paternales probablemente eran una gran parte de esto. Comprender sus sentimientos me hizo inclinarme a conocer a Sofía de nuevo. Está bien, pero que esta sea la última vez. Por favor, envíale mis saludos a Sofía. Al oír esto, Javier pareció visiblemente aliviado. Esta vez, acordamos cenar juntos los tres, y salí de su despacho. El día del encuentro, me dirigí al restaurante sintiéndome menos nervioso que antes. Como asumí desde el principio que Sofía no tendría grandes expectativas sobre mí, no sentí tanta presión. Sin embargo, si ella estuviera esperando el día de hoy, me aterraría decepcionarla. Sofía probablemente ve la cena de hoy como una formalidad para arreglar las cosas, para salvar la cara de Javier. Cenará, pero es probable que planee que sea breve. Mientras esperaba su llegada, mi teléfono vibró con una llamada entrante. En la pantalla aparecía el nombre de Javier. Hola. Buenas noches. Gracias por organizar la cena de hoy. Antes de que pudiera preguntar de qué trataba la llamada, Javier habló con prisa. Daniel, lo siento muchísimo. Una y otra vez. En realidad, esta vez es culpa mía. Mientras escuchaba a Javier explicar, me enteré de que no se había sentido bien recientemente. Había ido al hospital esa mañana donde encontraron algo preocupante. Aunque no compartió el diagnóstico específico, por su tono me di cuenta de que podría ser potencialmente mortal, no solo algo que podría afectar su capacidad para trabajar. Explicó que tenía que someterse a más pruebas y preguntó si podíamos posponer la cena de hoy. Después de escuchar esto, regresé rápidamente a la oficina para hacer los arreglos necesarios. La ausencia de Javier era indudablemente un golpe para la empresa, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados.
Parte de mis funciones incluían acompañar a Javier a reuniones con otras empresas, así que revisé los horarios e identifiqué que podía ser reprogramado o manejado solo por mí. Javier ya tenía suficiente con su salud. Lo menos que podía hacer era aligerar su carga de trabajo. Actualicé a la alta dirección, completé el papeleo necesario y envié a Javier un correo electrónico en pocos días con todos los horarios ajustados y los documentos requeridos. También añadí una nota diciendo que le proporcionaría todo el apoyo posible, incluso si necesitaba hospitalización a largo plazo. Esa tarde, mi teléfono volvió a sonar. Quien llamaba era Javier, y su tono alegre me tranquilizó de inmediato. Siento mucho haberte preocupado, además, por todo el trabajo que hiciste. Es una pena que no pudiera decirte cuánto me has ayudado. Aunque solo hice lo necesario, parece que Javier estaba profundamente agradecido por mis acciones esta vez. Al principio, su tono era ligero, pero a medida que avanzaba la conversación, pude sentir que sus emociones se intensificaban. Entonces Javier dijo algo completamente inesperado. Por favor, acepta a mi nieta como tu esposa. Puede sonar extraño que diga esto sobre alguien a quien crié, pero es una chica de buen corazón y está muy preocupada porque no ha tenido buenas perspectivas. Si solo se tratara de cenar, eso es algo que podría entender. Pero pedirme que me case con ella es un asunto completamente diferente. Quizás tales arreglos fueran normales hace mucho tiempo, pero decidir casarse con alguien a quien ni siquiera has conocido una sola vez está lejos de ser ordinario hoy en día. Javier debió estar tan alterado que no estaba pensando con claridad. Hice todo lo posible por mantener la calma mientras le respondía. Javier, por favor, cálmate. Decir acéptala como tu esposa es un poco exagerado. Tienes que respetar los sentimientos de Sofía también. No puedes juntar a dos personas basándose únicamente en los deseos de otra persona. Por encima de todo, los sentimientos de Sofía deben ser la máxima prioridad. Parecía que Javier entendía eso, pero aún estaba decidido a que la conociera. Por supuesto, los sentimientos de Sofía son importantes, pero también necesito que tú, Daniel, te sientas cómodo con esto. Así que, por favor, permíteme organizar otro encuentro, ya que nuestra cena anterior no se llevó a cabo. Acepté para honrar mi promesa a Javier. El día del encuentro, como de costumbre, llegué al restaurante temprano para asegurarme de no hacer esperar a nadie. Sentado en el salón privado con emociones mezcladas, esperé hasta que llegaron Javier y Sofía. Perdona la espera. Gracias por venir hoy. Vamos, Sofía. Saluda. Sofía resultó ser mucho más hermosa de lo que había imaginado. Sus elegantes rasgos guardaban un parecido con Javier. Su comportamiento exudaba gracia y educación, pero Sofía mantuvo la cabeza baja y no dijo una palabra. ¿Está molesta porque realmente no quería venir hoy? Justo cuando me preguntaba esto, Sofía finalmente abrió la boca para hablar. Solo eres un pobre perdedor. Viniste aquí por dinero, ¿verdad? Estoy harta de esto. Lárgate. Me quedé desconcertado por el repentino y agresivo comentario de Sofía. Javier también palideció, como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras adecuadas. Sus palabras fueron duras, pero lo que me llamó la atención fue el comportamiento de Sofía. En lugar de intentar menospreciarme o oprimirme, parecía que estaba levantando una pared defensiva, como para protegerse de más daño. Inquieto por esto, me dirigí a Sofía y hablé. No tengo intención de estar aquí por dinero, pero quizás haya una razón por la que piensas de esa manera. Sofía, si te sientes cómoda, me gustaría escuchar tu historia. Sofía me miró sorprendida y, tras un momento de vacilación, se sentó lentamente. La sala se llenó de un silencio incómodo durante un rato, pero tanto Javier como yo acordamos silenciosamente esperar a que Sofía hablara. Finalmente, rompió el silencio. Yo, dije algo terriblemente grosero sin saber nada de ti, Daniel, y también cancelé en el último minuto el otro día. Lo siento mucho. Sofía hizo una profunda reverencia en señal de disculpa, y su sincero arrepentimiento era claro en su comportamiento. Luego comenzó a compartir pedazos de sus experiencias. Resultó que Sofía había salido con algunos hombres antes, pero todos ellos parecían haber estado interesados en su riqueza en lugar de en quién era como persona. Aunque Javier le había inculcado estrictos modales y etiqueta, su apretada agenda de trabajo significaba que no podía pasar mucho tiempo con ella.
Para compensarlo, le daba una asignación generosa, que ella usaba para dedicarse a sus intereses. Aunque Sofía misma estaba contenta con eso, parecía que sus compañeros de clase se sentían atraídos por ella por sus medios económicos. Algunos de sus ex nunca contribuían al coste de sus citas, mientras que otros exigían regalos lujosos que claramente estaban fuera de lo razonable. Con el tiempo, Sofía se convenció de que los hombres se le acercaban no porque se sintieran atraídos por su personalidad, sino porque estaban cegados por su riqueza. Esto la llevó a desarrollar una profunda desconfianza hacia los hombres. Sofía luego habló de una parte triste de su pasado que ni siquiera Javier conocía. Cuando sus padres fallecieron en un accidente, muchos parientes se apresuraron a acogerla. En apariencia, actuaban como si la compadecieran, pero en realidad, estaban más interesados en las implicaciones financieras. Incluso parientes lejanos competían por la custodia, pero su lenguaje a menudo revelaba sus motivos subyacentes. Sofía, que estaba en una edad impresionable, quedó profundamente conmocionada por esto, y le dejó una cicatriz duradera en el corazón. Con los ojos llorosos y voz dolida, Javier dijo: no quería que se sintiera sola o sufriera, así que al menos me aseguré de que tuviera suficiente asignación, pero ahora me doy cuenta de que hubo consecuencias negativas en lo que hice. En cuanto a nuestros parientes, también le fallé ahí. Juré que la haría feliz y fui en contra de sus objeciones para acogerla. Pero parece que terminé causándole un dolor profundo. Lo siento mucho, Sofía. Sofía respondió con firmeza: no, abuelo. Fui realmente feliz de que me acogieras. No es culpa tuya que yo haya salido así. Es mía. Aunque Daniel vino aquí con el corazón abierto, a pesar de mi terrible comportamiento grosero, decidí desde el principio que solo iba tras el dinero. Eso es culpa mía. En resumen, Javier había hecho todo lo posible por cuidar a su única nieta. Aunque la falta de relaciones positivas de Sofía la había llevado a la desconfianza, no era un problema que pudiera resolverse de la noche a la mañana, pero hablé en un tono optimista. Está claro cuánto os importáis el uno al otro. Creo que las buenas personas atraen naturalmente a otras buenas personas. Sofía, estoy seguro de que tendrás encuentros maravillosos en el futuro. Aunque quizás no coincidiera con el plan original de Javier, la cena de hoy se sintió significativa a su manera. La comida ni siquiera había terminado, pero sentí que era mejor dejar a Javier y Sofía para que tuvieran tiempo juntos. Gracias por hoy. Acabo de recordar algo de trabajo que tengo que terminar, así que me disculparé. Dicho esto, me levanté y empecé a prepararme para irme. Javier y Sofía intercambiaron miradas, y luego Sofía me sonrió y dijo: gracias por hoy. Me gustaría conocerte mejor, Daniel. Si estás dispuesto, ¿podríamos vernos de nuevo en algún momento? Me quedé atónito por sus palabras, completamente desprevenido. La temperatura de mi cuerpo subió de repente y mi cara se puso roja mientras balbuceaba, incapaz de hablar. Sofía se rió y sacó su teléfono. Si es un problema, siéntete libre de bloquearme, pero por ahora, ¿qué tal si intercambiamos información de contacto? Su comportamiento alegre contrastaba tanto con nuestro primer encuentro que sentí que mi corazón vacilaba. Torpemente manejando mi teléfono, logré intercambiar información de contacto con ella. Cuando Sofía dijo: ya te pondrás en contacto, de alguna manera logré responder antes de salir del restaurante. Pocas semanas después, recibí un mensaje de Sofía y terminamos viéndonos a solas. Aunque no me había sentido nada nervioso durante nuestra cena anterior, hoy, mientras esperaba en el lugar de encuentro, mis palmas sudaban y mi corazón latía con fuerza. Hacía mucho tiempo que no me sentía así. Intentando calmarme, me dije a mí mismo que en realidad ella no estaba interesada en alguien como yo. Esto probablemente era solo una forma de pasar el tiempo. Ese pensamiento me ayudó a recuperar algo de compostura. Pero cuando llegó Sofía, mi corazón volvió a palpitar con fuerza. En nuestra cena anterior, ambos habíamos sido vestidos formalmente, pero hoy, Sofía llevaba un atuendo elegante y a la moda propio de alguien de veintitantos. Se veía tan deslumbrante que cualquiera que pasara se giraría para mirarla una segunda vez. Cuando me vio, corrió hacia mí con una brillante sonrisa. Perdona la espera. Nos vamos. Aunque era la primera vez que salía con ella, no tenía ni idea de a dónde llevar a una mujer en una cita. No conocía lugares de moda ni dónde podrían disfrutar las mujeres.
Lo había admitido honestamente durante nuestras conversaciones anteriores y Sofía amablemente se había ofrecido a elegir un lugar para almorzar. Así que hoy me basé en su sugerencia y fuimos a un restaurante que ella quería probar. Era un italiano. Esperaba que fuera caro, pero sorprendentemente era bastante asequible. Aunque no era excesivamente caro, el restaurante parecía elegante y pude notar que la comida probablemente sería fantástica. Sin embargo, estaba demasiado nervioso para apreciar completamente el sabor. Apenas podía concentrarme en otra cosa que no fuera sonreír y asentir a las historias de Sofía. Honestamente, no disfruté la comida en absoluto. Después de salir del restaurante, Sofía me miró a la cara y preguntó: «Daniel, ¿no te gusta la comida italiana? Parecías un poco tenso mientras comías». Parecía que mi nerviosismo no había pasado desapercibido. Sintiéndome mal por no apreciar completamente el encantador lugar que Sofía había elegido, negué con la cabeza vigorosamente. No, estaba deliciosa. Es solo que no he tenido muchas citas con mujeres antes, así que estaba muy nervioso. Cuanto más quería que te lo pasaras bien, más mi mente se quedaba en blanco. Para un hombre de 30 y tantos, era algo bastante patético de admitir. Pero en lugar de parecer molesta o burlarse de mí, Sofía sonrió cálidamente como una flor en plena floración. Eso no es verdad en absoluto. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué tal si echamos un vistazo a esa zona de allí? Sofía extendió la mano hacia mi brazo. Por reflejo, retiré mi mano. Aprecié su gesto, pero desde mi accidente, había evitado que nadie tocara mi mano o incluso que la viera si era posible. Fue una reacción subconsciente, pero debió molestar a Sofía. Cuando la miré nervioso, ella me miraba con una expresión triste. Lo siento, actué sin pensar. Pero ella dudó, luchando por encontrar las palabras. Luego, mirándome directamente a los ojos, Sofía habló con determinación. Si crees que es algo de lo que avergonzarse, quizás no necesites hacerlo. El abuelo me contó que te lesionaste protegiendo a alguien, ¿verdad? Cuando el abuelo bebe, a menudo habla de ti. Y durante esos momentos, aunque parecía dolorido, siempre se ve tan orgulloso. Sus palabras me dejaron con los ojos bien abiertos y sorprendido. Le había pedido a Javier que guardara el asunto de mi dedo para sí mismo, pero resultó que había estado contándole a su nieta sobre el accidente durante años. Saber esto no me molestó en absoluto. Al contrario, pude sentir el respeto que Javier me tenía, incluso mientras luchaba con la culpa. Eso solo me hizo sentir una sensación de alivio. Miré mis dedos desiguales, diferentes a los de la mayoría de la gente. Luego le ofrecí mi mano a Sofía. ¿Nos vamos? Hay un lugar que siempre he querido visitar. Sofía tomó mi mano y empezamos a caminar lado a lado a un ritmo pausado. De su mano, sentí un calor nostálgico, una conexión humana que no había experimentado en mucho tiempo. Al día siguiente, la gente en el trabajo empezó a decir que me veía diferente. Incluso yo noté que mi voz tenía más energía y que sonreía más de lo habitual. Antes, nunca usaba mis dedos para señalar cosas o revisar una pantalla de ordenador. Pero desde el día de mi cita con Sofía, había dejado de avergonzarme de mis dedos. Estaba profundamente agradecido a Sofía por darme la confianza que tanto me había faltado. Un año después de empezar a salir, Sofía y yo nos encontramos cenando en el mismo restaurante donde nos habíamos conocido por primera vez. Al terminar nuestra cena y reírnos con conversaciones triviales, metí la mano en mi bolso y saqué una caja. Abriéndola delante de Sofía, dije: «¿Quieres quedarte conmigo para siempre?». Aunque ya no me sentía nervioso cuando estábamos solos, proponer matrimonio era otra historia. Estaba sudando, mi boca se sentía seca y mi corazón latía más fuerte que nunca. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, y asintió suavemente. «Claro que sí. Estoy deseando que llegue nuestro futuro juntos». Secándome mis propias lágrimas, deslicé el anillo en el dedo de Sofía con mi mano desigual.